Ok, ya estoy compartiendo la pantalla. Entonces, hoy día veríamos lo que son subprogramas, ¿ok? Que es un tema que se podría dividir en dos, que son los procedimientos y funciones. Ambos, tanto procedimientos como funciones, también son considerados subprogramas, ¿ok? Y lo primero que vamos a ver es qué es un procedimiento en pseudocódigo. Un procedimiento es algo similar a lo que es tal cual el pseudocódigo, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto que el pseudocódigo tiene un encabezado, tiene las variables, tiene un inicio, tiene un bloque de instrucciones y tiene un final. Un procedimiento es lo mismo, ¿ok? Tiene un encabezado, tiene variables, tiene inicio, tiene instrucciones y un final. ¿Ok? Y aquí en las instrucciones obviamente tú pones un algoritmo, una secuencia de pasos, donde va a haber variables, va a haber estructuras repetitivas, estructuras condicionales. Un ratito, ¿se me escucha? Sí. Entonces, es como si fuera un pseudocódigo, ¿ok? Como si estuvieran creando un nuevo pseudocódigo. ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo que hemos aprendido y un procedimiento? Primero que nada, el encabezado, ¿no es cierto? Nosotros, a ver, dame un ratito, vamos a recordar un poco. ¿Dónde lo tengo aquí? Este era un pseudocódigo, ¿verdad? Tenía un encabezado, las variables, declaración de variables, inicio, bloque de instrucciones y final. ¿Ok? El procedimiento es algo muy similar, ¿no es cierto? Encabezado, variables, inicio, instrucciones y final. Una diferencia es el encabezado, ¿ok? Aquí se pone primero procedimiento, el nombre que va a tener este procedimiento, y entre paréntesis se ponen unas variables, ¿ok? Que a estas variables se les llama parámetros. Estas variables van a servir para utilizarlas aquí, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar cómo se utiliza estas variables, cómo se las guarda, de dónde recibimos estas variables, porque estas variables es como si nos estuviéramos creando una variable cualquiera, solo que vienen entre estos paréntesis, ¿ok? Y todo lo que viene aquí dentro son los parámetros. Y ahorita les voy a explicar qué son los parámetros y para qué sirven y cómo utilizarlos, ¿ok? Pero antes de eso, ¿qué es lo importante saber? Lo más importante saber es cuál es la diferencia entre un pseudocódigo normal, que es el que hemos aprendido nosotros de un algoritmo, y un procedimiento. Un procedimiento se va a utilizar dentro de un pseudocódigo que nosotros creemos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, todo esto hasta el fin algoritmo es un pseudocódigo cualquiera que nosotros podríamos crearlo, ¿ok? Dentro del bloque de instrucciones, nosotros podemos llamar a un procedimiento, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Que esto es un procedimiento, ¿verdad? Nosotros podemos crear un procedimiento que básicamente igual es un algoritmo, es un conjunto de instrucciones que se va a ejecutar, ¿ok? El procedimiento básicamente sería otro pseudocódigo, ¿ok? Pero se le llama procedimiento, ¿por qué? Porque es algo que se va a llamar desde el pseudocódigo principal, desde el que estamos creando nosotros, el que dice algoritmo, ¿ok? Este procedimiento va a ser llamado en sus instrucciones, dentro de sus instrucciones. Y este formato tiene que tener al momento de llamar a un procedimiento. Se tiene que poner primero llamar barra baja a y luego tiene que poner el nombre del procedimiento, que aquí me comí la P por si acaso. Es PROS1, PROC1, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo llamar a este procedimiento y se va a ejecutar todo lo que está aquí. Entonces, básicamente la computadora cuando intente, bueno, cuando va a comenzar a leer el algoritmo, siempre, que alguien está, micrófono, muchachos, ahí. Como siempre va a comenzar a leer las instrucciones desde el primero, segundo, ¿no es cierto? Va a leer las estructuras que estén dentro de las instrucciones, variables y todo eso. Cuando llegue a la llamada de un procedimiento, ¿qué va a hacer? Va a decir, ok, ¿qué se llama este procedimiento? Se llama, aquí me falta la P, PROS1, PROC1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar el procedimiento que tú has creado, ¿ok? Esto deberíamos nosotros haberlo establecido, ¿ok? Lo creamos nosotros. Entonces, va a decir, ok, vamos a llamar al PROC1. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Va a irse directamente al proceso que te has creado, ¿ok? ¿Y cómo? Lo que va a hacer, bueno, aquí está un poco desconfigurado, es que, un ratito,
mal. ¿Qué más estaba mal? Ah, sí, el nombre. Comprar, todavía no importa. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando llegue a la llamada a un procedimiento? Aquí en los paréntesis, bueno, al llamar a un procedimiento, tenemos que mandarle parámetros. Nosotros habíamos dicho que los parámetros son estos datos que están aquí entre paréntesis, ¿verdad? Que son variables básicamente, que se van a poder utilizar aquí en las instrucciones. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos mandarle variables que estamos utilizando en el pseudocódigo principal, en nuestro algoritmo principal, como puede ser la variable A y la variable B, por sus parámetros. ¿Ok? Entonces, esto cuando el pseudocódigo llame al procedimiento 1, ¿qué va a hacer? Va a pasar estas variables que les estás dando en sus parámetros al procedimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, el valor que tenga A va a venir al procedimiento y se va a llamar C. Y el valor que tenga B va a venir al procedimiento y se va a llamar D. Y estas variables tal cual las vamos a poder utilizar aquí. ¿Ok? Supongamos que la variable A vale 5 y la variable B vale 6. ¿Ok? Entonces, cuando llamemos al procedimiento y le mandemos por sus parámetros esas variables, tal cual los valores de estas variables se van a pasar a estos parámetros. ¿Ok? Si A valía 5, entonces aquí C va a valer 5. Si B valía 6, entonces aquí D va a valer 6. ¿Ok? Si aquí también podría yo poner un valor concreto, no siempre una variable. Podría poner 5 o podría poner 6 tal cual, valores concretos, o 100 o cualquier otro número. ¿Ok? No siempre es una variable, puedes mandarle valores concretos. Y en un rato vamos a ver ejemplos, ¿ok? Entonces, al llamar a un procedimiento, le vamos a mandar parámetros. Puede que tenga uno, dos, tres o muchos parámetros, o también ninguno, ¿ok? Eso va a depender de cómo tú has definido el procedimiento. Aquí puede que esté vacío, ¿ok? Pero entonces si está vacío, al llamar al procedimiento no tienes que enviar nada. Si aquí tú al crear el procedimiento has puesto que vas a recibir dos variables, entonces al llamar al procedimiento tienes que mandarle dos variables, sí o sí obligatorio. ¿Ok? Si tú has dicho aquí que vas a recibir dos variables, entonces sí o sí, al llamar tienes que enviar dos. Si has dicho que no vas a recibir ninguna variable, entonces aquí ninguna. ¿Ok? Entonces, la computadora cuando llame un procedimiento, ¿qué va a hacer? En el pseudocódigo principal va a ser como que va a poner un stop, va a parar en esta fila y va a comenzar a ejecutar el procedimiento como si fuera un pseudocódigo normal. Va a comenzar a leer las instrucciones que tiene en el mismo orden, de arriba a abajo. Puede tener estructuras, ustedes ya saben cómo se leen las estructuras dependiendo, ¿no es cierto? Estructura condicional, estructura repetitiva. Entonces aquí va a hacer todo lo que está aquí adentro, lo va a realizar y cuando termine de leer todas sus instrucciones que va a pasar, va a volver al pseudocódigo principal. ¿Ok? Y después va a continuar leyendo las instrucciones que están abajo. ¿Ok? Entonces un procedimiento es otro pseudocódigo que va a ser llamado por el pseudocódigo principal. ¿Ok? El pseudocódigo principal lo va a llamar, o sea, le va a decir ejecutate, haz lo que tienes que hacer. Entonces este procedimiento, cuando lleguemos a la llamada, va a ejecutarse y cuando termine de ejecutarse va a volver a la computadora donde está el procedimiento y va a continuar con las siguientes instrucciones. ¿Ok? Ese es un procedimiento. ¿Qué más me falta explicar aquí? Como les decía, a ver. Sí, obviamente al momento de tú crear un algoritmo, el pseudocódigo, también te puedes crear el procedimiento, ¿no es cierto? Y aquí tú ya depende de lo que vayas a hacer. Puede que tenga cero parámetros, por lo tanto tendría que estar paréntesis vacío, pero sí o sí tiene que estar el paréntesis por si acaso. Después tú te puedes crear tantos parámetros como quisieras. Por ejemplo, aquí puedo tener una variable o un parámetro, no sé, que se llame edad, por ejemplo, que sea de tipo entero. Es como crearse una variable, si se fijan, ¿ok? Solo que, ¿por qué no ponemos edad aquí? Porque edad necesitamos que nos mande al momento de llamar al procedimiento, ¿ok? Entonces aquí debería haber solo un parámetro, ¿no es cierto? Por ejemplo, la variable A, que va a representar la edad, supongamos, entonces se va a enviar por parámetro al llamar el procedimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si digamos la edad es 18, entonces al ejecutar este procedimiento, la variable edad va a valer 18. Y esta variable aquí ya la podemos utilizar como nosotros queramos, en asignaciones, en estructuras, como nosotros queramos, ¿ok? ¿Por qué edad no está aquí? Porque aquí no pongo edad y listo, ¿no? Me salvo de, me evito parámetros, un entero, ¿verdad? Porque si yo me creo aquí la variable edad,
va a comenzar vacío, ¿no es cierto? Cuando tú te creas una variable aquí, como en cualquier pseudocódigo, la variable inicialmente comienza vacío, y aquí tú ya tendrías que asignarle un valor, ¿no es cierto? Por decir, edad va a ser igual a 18, o incluso podrías leer la edad del usuario, leer edad, ¿verdad? Pero yo no necesito nada de eso, tal vez yo necesito que el pseudocódigo principal me mande la edad, porque el pseudocódigo principal sí sabe qué edad es la que tengo que manejar. Entonces va a decir, ok, aquí puedo poner una variable, ¿no es cierto? Como estaba A, o incluso podría poner un valor concreto, como les había dicho, 18. Entonces, ¿edad cuánto va a valer? 18. ¿Ok? Y esta edad ya lo vamos a poder utilizar aquí. ¿Ok? En un ejemplo, más adelante va a ser mucho más claro de entender para qué se utilizan parámetros. ¿Ok? Pero es importante, a veces esta estructura tiene un procedimiento. Primero viene la palabra procedimiento, el nombre del procedimiento, obviamente aquí puede ser cualquier nombre. Después la lista de parámetros, aquí ya saben, ustedes pueden hacer tantos parámetros como ustedes quieran. Aquí puedo poner otra edad, digamos, que va a ser tipo entero. Puedo poner otra variable que va a ser una cadena, por ejemplo. No sé, nombre, y que va a ser una cadena, ¿verdad? Y cada parámetro tienes que separarlo por comas, ¿ok? Tú puedes poner tantos parámetros como quieras, no hay límite. Entonces, esto lo voy a dejar como estaba. Aquí era un entero. Y igual a un entero. Ok, entonces, básicamente, ese es un procedimiento. Es un pseudocódigo más, como si fuera el principal. La diferencia es que a un procedimiento se lo llama desde el procedimiento principal. Ok, esa es la diferencia. Aquí estaba A y aquí estaba B. Y ya hemos visto cómo funciona, ¿no? La computadora va a comenzar a leer las instrucciones y cuando ya llegue a la llamada de un procedimiento, va a enviar los parámetros primero y luego se va a ejecutar las instrucciones del procedimiento. ¿Ok? Va a ejecutar todas las instrucciones del procedimiento. Después de ejecutar todas las instrucciones, va a volver al pseudocódigo principal, donde se ha quedado y va a continuar ejecutando las siguientes instrucciones. ¿Ok? Eso es un procedimiento, no hay mucha más ciencia. ¿Ok? Pero antes de ver los ejemplos, hay algo importante que tienen que saber, que incluso pueden entrar en su examen, porque la última vez la LICEN se le ha ocurrido meter un poco de teoría al examen, entonces tal vez entre estos conceptos, ¿ok? Pero esto igual les va a servir para hacer ese código, no es solo conceptual, ¿ok? Vamos a ver qué son las variables globales y qué son las variables locales. Nosotros ya sabemos que es una variable, ¿no es cierto? Son los espacios de memoria donde guardamos datos. Son las cajas donde guardamos algo, ¿no es cierto? Y la declaración de variables siempre se hace aquí al inicio del pseudocódigo, ¿verdad? Debajo del encabezado se pone. Y en el procedimiento igual, ¿ok? Pero ahora que ya estamos viendo procedimientos o directamente subprogramas, porque igual cuando veamos funciones, igual se utilizan estas variables, necesitamos saber qué es una variable global y qué es una variable local, ¿ok? No hay mucha ciencia. ¿Qué es una variable global? La variable global es las variables que tú te creas en el pseudocódigo principal, ¿ok? En el que tiene el encabezado algoritmo. Las variables que tú te creas en ese algoritmo son las variables globales. ¿Ok? Y las variables que tú te creas en un procedimiento se llaman variables locales, ¿ok? ¿Y por qué se llaman así? ¿Cuál es la diferencia entre una variable global y la diferencia entre una variable local? Por ejemplo, estas son variables globales, ¿no es cierto? Tengo aquí una variable que se llama global. Estas variables de aquí yo las puedo utilizar en el pseudocódigo normal, como siempre lo hemos hecho, ¿no es cierto? Podría poner esta instrucción y no va a pasar nada. Pero lo que no puedo hacer es utilizar en el pseudocódigo principal una variable local, una variable que se ha creado en un procedimiento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo una variable que se llama local. Esta variable no la puedo utilizar aquí. ¿Por qué? Por sentido lógico. Esta variable no pertenece al pseudocódigo principal. ¿No es cierto? Esta variable no está aquí. Las variables que va a utilizar el pseudocódigo principal se declaran aquí y las variables que se van a utilizar en el procedimiento se declaran en el procedimiento, debajo de su encabezado, ¿ok? Por lo tanto, si yo me creo una variable que se llama local, no la puedo utilizar en el pseudocódigo principal. ¿Por qué? Porque no le pertenece, ¿no es cierto? Esa variable no le pertenece al pseudocódigo principal, esa variable le pertenece al procedimiento. Entonces, esto estaría mal, ¿ok? Esto te daría error.
como que te diría la computadora, no conozco esta variable. ¿Por qué? Porque en las variables del algoritmo no están. Solo conozco la variable global y la variable b, pero la variable local no conozco, ¿no es cierto? Ni tan peor si utilizo la variable c. La c tampoco conocería. ¿Por qué? Porque c está declarado dentro del procedimiento y no dentro del pseudocódigo principal. ¿Ok? Entonces, esto estaría mal. No puedo utilizar variables de un procedimiento en el pseudocódigo principal. ¿Ok? Pero no es lo mismo al revés. ¿A qué me refiero? Que yo sí puedo utilizar una variable del pseudocódigo principal en todos los procedimientos que yo me vaya a crear. Por si acaso tú te puedes crear tantos procedimientos como tú quieras, ¿ok? Los procedimientos se crean debajo del pseudocódigo principal, como están viendo aquí. Debajo de, cuando tú terminas el pseudocódigo principal, tú puedes comenzar a crear procedimientos. Y debajo de este procedimiento, voy a crear otro procedimiento. Y debajo de ese otro. Y así pueden crearse tantos procedimientos como ustedes quieran. ¿Ok? Pero las variables que tú te crees en el pseudocódigo principal, que son las variables globales, tú puedes utilizar estas variables tanto en el pseudocódigo principal, como siempre lo hemos hecho, y también los puedes utilizar en los procedimientos, por si acaso. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estoy utilizando la variable global. Y esta variable global no está declarada en las variables del procedimiento, pero sí está declarada en, en las variables del pseudocódigo principal. ¿Ok? Entonces, esta variable es global. Cualquier variable que se cree dentro del pseudocódigo es global. ¿Eso qué significa? Que las variables que te creas aquí puedes utilizarlo tanto en el mismo pseudocódigo principal como en cualquier procedimiento que tú te vayas a crear. ¿Ok? En este caso no te daría error. ¿Ok? Y obviamente las variables locales también puedo utilizarlas aquí adentro, ¿verdad? Pero solo aquí adentro. Las variables que me cree aquí, dentro del procedimiento, solo las puedo crear o utilizar dentro del procedimiento. ¿Ok? Por eso se llaman locales, porque solo las puedo utilizar localmente. ¿Ok? Dentro del procedimiento que me crea. En cambio, si yo me creo una variable en el pseudocódigo principal, son variables globales. Las puedo utilizar tanto en el pseudocódigo principal como en los procedimientos que me vaya a crear. En todos los procedimientos que me vaya a crear. ¿Ok? Por si acaso, la variable local, supongamos que me creo un procedimiento 2, ¿ok? Debajo de este. Esta variable local tampoco puedo utilizarla en el otro procedimiento. Las variables locales solo se pueden utilizar en el procedimiento a la que pertenecen y en ningún otro procedimiento, ¿ok? Y tampoco en el pseudocódigo principal. Variables locales, localmente, solo en el procedimiento que te has creado. Y variables globales en todos los procedimientos, incluyendo al pseudocódigo principal. ¿Ok? ¿Dónde se crean las variables locales? Dentro de los procedimientos. ¿Ok? No hay diferencia. No hay una forma de diferenciar entre variable local y global. La única manera de diferenciar es que las variables que se crean dentro del procedimiento son locales y las variables que se crean en el pseudocódigo principal son globales. ¿Ok? Entonces, nunca va a haber una variable global aquí. ¿Por qué? Porque estoy en un procedimiento. Las variables globales solo pueden estar en el pseudocódigo principal y las variables locales solo en procedimientos. ¿Ok? O sea que cualquier variable que tú te vayas a crear aquí siempre va a ser local. Y cualquier variable que tú te vayas a crear en el pseudocódigo principal va a ser siempre global. Lo vas a poder utilizar en cualquier procedimiento. ¿Ok? Entonces, por eso esto no se puede hacer porque esta variable local, obviamente, es local del procedimiento 1, pero la variable global del pseudocódigo principal se puede utilizar en este procedimiento por el hecho de que es una variable global. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una variable global y local. ¿Ok? Antes solo sabíamos que era una variable, una simple variable. ¿Por qué? Porque solo veíamos el pseudocódigo principal, ¿no es cierto? Solo hacíamos esto. Pero ahora que ya estamos aprendiendo procedimientos, que es tal cual otro pseudocódigo, ahora necesitamos saber cuál es la diferencia entre crear variables aquí y crear variables aquí. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y eso tal vez entre en su examen, por si acaso. El anterior semestre, en su primer parcial de los chicos, sí entró. Dijo que era una pregunta que decía, indica las diferencias entre las variables globales y locales, creo. Una pregunta, digamos, que declara una variable C de tipo entero en el algoritmo principal, pero dentro del procedimiento también declara una variable C. Pero ahora, pero ahora de tipo real, ¿se puede?
Eso es muy importante, es buena pregunta. Eh, si tú te creas aquí, a ver, vamos a modificar esto. Lo que dice nuestro compañero es esto. Si yo me creo aquí una variable c de tipo entero y aquí digamos que no va a haber esto, y aquí voy a poner otra variable que también se va a llamar c de tipo real. Pero esto, a ver, se puede, pero no les aconsejo que lo hagan. ¿Ok? Esto no va a causar error. ¿Por qué? Porque como esta es una variable global, significa que también lo puedo utilizar aquí, ¿no es cierto? Pero aquí, en el procedimiento, también tengo una variable local que también se llama c, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos variables? Que una es de tipo entero y otra es de tipo real. Entonces, si aquí le pongo, digamos, a ver, vamos a hacer la prueba. Aquí yo le pongo, digamos, que c va a ser igual a 5. ¿A qué variable me estoy haciendo referencia? A la global, porque la c global es entero. Pero si después yo pongo, digamos aquí, que c va a ser igual a 1,2, ¿a qué variable estoy haciendo referencia? A esta, porque esta es la real, ¿verdad? Es la con decimales. Entonces se puede, ¿ok? Lo que también se podría es incluso hacer esto. ¿Okay? Que tenga una variable global en el pseudocódigo principal que sea, se llame C y que sea de tipo entero. Y en el procedimiento también tengo una variable que se llama C y que también es de tipo entero. Entonces, cuando utilice aquí la variable C, ¿cómo la computadora se va a dar cuenta de cuál estoy utilizando, verdad? ¿La variable global o la local? Hay una regla en programación que dice que si tú tienes una variable global y tienes una variable local con el mismo nombre los dos, entonces dentro del procedimiento se va a utilizar siempre la local, ¿ok? O sea que en realidad cuando nosotros pongamos que digamos c va a ser igual a 5, entonces estamos utilizando en realidad esta, ¿ok? Y si aquí pongo 1,2 me debería salir error porque esto es un entero, ¿verdad? Y no es un real. Entonces, siempre que voy a utilizar, en este caso, digamos, una variable c global y una variable c local, dentro del procedimiento, siempre cuando tú pongas c, se va a referir a la local y nunca a la global. ¿Ok? Pero, como les he dicho, no les aconsejo que hagan esto. Si van a tener una variable que se llama c en el pseudocódigo principal, para que no se confundan, aquí cámbienle de nombre, pónganle otro, pónganle, no sé, dependiendo de lo que vaya a guardar su variable, ¿verdad? En este caso no tiene sentido, pero le voy a poner R, digamos, ¿ok? Entonces, cuando yo hable de la variable C aquí adentro, obviamente me voy a referir a esta, ¿no es cierto? Porque es la única variable C que existe. Y obviamente aquí adentro ya puedo poner R, ¿verdad? Entonces, es mejor de que nunca tengan ese problema. No, ustedes pueden decidir, ¿no? Si tienen una variable C aquí, para no confundirse, no pongan otra variable C aquí, ¿ok? De que no les va a salir error, no les va a salir, pero no les aconsejo. Siempre intenten utilizar variables con distintos nombres, ¿ok? Pero como les he explicado, de que se puede, se puede. Y eso igual, si quieren, cuando estemos en Visual Basic, eso va a ser más clarito, pónganse la prueba en Visual Basic y ahí va a ser mejor, ¿ok? Volveré como estaba, mejor. ¿Ya? Eso entonces. Mm, no crearía nada de los parámetros así. Ah, verdad. Aquí nos estamos olvidando de que tenemos un parámetro C, ¿verdad? Entonces aquí sí habría un error. ¿Ok? Aquí sí habría un error. ¿Por qué? Porque es como si me estuviera creando dos variables con el mismo nombre en el mismo lugar. Entonces aquí sí habría error, por si acaso. Entonces, o cambiamos el nombre de la variable o cambiamos el nombre del parámetro, por si acaso. En este caso le voy a cambiar el nombre del parámetro. ¿Ok? En este caso voy a poner que sea E, porque sí, estaba mal que sea C y C, porque no sabríamos cuál utilizar, ¿verdad? Si la variable local o el parámetro. Entonces, mejor E. ¿Ok? Ah, y como les decía, aquí, por si acaso, igual los parámetros se utilizan como si fuera cualquier variable. Por ejemplo, la variable E que me acabo de crear, o bueno, que está de parámetro, lo puedo utilizar como si fuera una variable cualquiera. ¿Ok? De más uno, por ejemplo. Y D también es un parámetro. ¿Pero por qué se utiliza parámetros? Porque a veces tú necesitas que el pseudocódigo principal envíe datos a un procedimiento.
como ya les he explicado, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo va a hacer? Por sus parámetros. Va a decir, ok, bueno, aquí no hay la variable a ni b, pero lo voy a crear aquí. A y b, ¿no es cierto? Ok, de alguna manera yo he recibido la variable a y la variable b, y eso tú vas a necesitar revisar el procedimiento. Entonces te los voy a enviar por tus parámetros. Y los voy a enviar y se van a copiar a sus parámetros, ¿no es cierto? El valor que está en a se va a copiar en e, y el valor que está en b se va a copiar en la variable b. Ok, y aquí ya se utiliza, ¿no es cierto? Si a fuera, como les dije, ¿no? 5 y b 6, entonces aquí E va a valer 5 y D va a valer 6. ¿Ok? Y si ustedes ponen parámetros al momento de crear un procedimiento, aquí sí o sí tiene que haber parámetros. Sí o sí le tienes que enviar. Es imposible que tú le envíes sin parámetros. Eso te va a dar error. Sí o sí le tienes que enviar parámetros. ¿Ok? Mm, eso. ¿Alguna otra duda, muchachos? Antes de que pasemos a los ejemplos. Esto lo voy a borrar. Ok. Mm, Entonces pasaremos a los ejemplos, ¿ok? No se olviden, un procedimiento es como hacer otro pseudocódigo, como si estuviéramos haciendo un pseudocódigo cualquiera, ¿ok? La diferencia es que el procedimiento se va a ejecutar cuando el pseudocódigo principal lo llame, ¿no es cierto? Y le va a mandar sus parámetros si es que tiene, ¿ok? Y ya saben cuál es la diferencia entre variable global y local. Ahora vamos a ver un ejemplo, que es bien interesante. Aquí les puedo mostrar cuándo se utiliza un procedimiento y cuándo no, digamos. ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que muestre en pantalla lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 y 1. O sea, hay que mostrar esta pirámide, por así decirse, de números, ¿ok? Muy paciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes ya saben cómo contamos, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer para contar? Vamos a comenzar en 1, para el siguiente le sumamos más 1, para el siguiente más 1, para el siguiente más 1, así hasta llegar a un número que queremos. En este caso, en la primera fila queremos llegar al 5, ¿no es cierto? En la segunda hasta el 4, en la tercera hasta el 3, en la cuarta hasta el 2 y en la última hasta el 1. Entonces, básicamente hay que contar 5 veces. La primera vez hay que contar hasta el 5, la primera vez hay que contar hasta el 4, la tercera vez hasta el 3, la cuarta hasta el 2 y la última hasta el 1. ¿No es cierto? Y nosotros ya sabemos cómo contar. Esto hemos visto cuando hemos visto estructuras repetitivas. En el mientras y en el para hemos hecho, ¿no es cierto? Esto es contar. De las dos formas hemos hecho. ¿Ok? Pero ahora tenemos que contar 5 veces y con diferentes límites, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tendríamos que contar del 1 al 5, contar de 1 en 1 hasta el 5, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Contar de 1 en 1 hasta el 4, luego de 1 en 1 hasta el 3, luego de 1 en 1 hasta el 2 y luego de 1 en 1 hasta el 1, que básicamente solo sería contar 1 y listo, ¿no es cierto? Entonces, solo hay que hacer esto, ¿no es cierto? Contar hasta el 5, luego hasta el 4, luego hasta el 3, luego hasta el 2 y luego hasta el 1. Y listo. Y a medida que vamos contando, obviamente vamos a ir mostrando. ¿Ok? No hay mucha más ciencia, solo hay que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos en pseudocódigo? Un poquito pequeña la letra porque el algoritmo va a ser largo, ¿ok? Podemos hacer encabezado, que se llama contar, pongo inicio, espacio para las variables y comienzo, ¿no es cierto? Te voy a crear una variable que se va a llamar res para ir guardando el conteo, ¿ok? O sea, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Inicialmente va a estar vacío porque todavía no he comenzado a contar nada, ¿ok? Y este res va a ser solo de una fila, ¿ok? O sea que en este res al final tendría que estar 1, 2, 3, 4, 5. Para la siguiente fila, res otra vez tendría que estar vacío, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a comenzar a contar de 1 en 1 hasta 5. ¿Cómo lo hacíamos? Con un para, ¿se acuerdan? El contador comenzaba en 1, mientras el contador sea menor a 5, menor o igual, vamos a ir contando de 1 en 1, ¿verdad? Y a medida de que hagamos eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a repetir? Res, que es esta variable que me acabo de crear, va a ser igual al res concatenado con el contador. ¿Ok? Entonces al principio va a ser vacío concatenado con 1, va a ser 1. Luego contador va a ser 2 y vamos a concatenar, ¿no es cierto? El resultado hasta ahora es 1. Concatenado con 2, 1, 2. Luego va a ser 3. Concatenado con 1, 2, 1, 2, 3. ¿No es cierto? Entonces poco a poco vamos a ir formando esta fila, por así decirse. ¿Ok? Básicamente este para va a formar una fila.
va a contar, en este caso va a formar la fila 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Va a contar 1, 2, 3, 4, 5, y a medida que vaya contando, le va a ir concatenando al res, ¿no es cierto? Y al final de todo el para, cuando salga del para, el res que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Listo, entonces eso sería contar del 1 al 5. Obviamente hay que imprimirlo, ¿no es cierto? Hay que decir imprimir res, y se va a imprimir toda la fila, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 5. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez tenemos que decir que el res va a ser vacío. ¿Para qué? Para la siguiente fila. Y tenemos que comenzar a contar del 1 al 4. ¿No es cierto? Igual, con un par que va a comenzar en 1, va a ir hasta el 4 esta vez, si se fijan la diferencia, de cuánto en cuánto, de 1 en 1. Y cada vez que se repita esto, ¿qué va a hacer? Res, que va a comenzar vacío, le va a concatenar lo que está en res con el contador actual. ¿No es cierto? Entonces primero le va a concatenar 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Y al final res va a tener 1, 2, 3, 4. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarlo. Y se va a imprimir esta fila, ¿no es cierto? Y después otra vez res va a estar vacío. ¿Por qué? Porque ahora necesito hacer esta fila, la 1, 2, 3. Entonces vamos al siguiente paso, que es contar del 1 al 3. Igual, con un par. Vamos a comenzar con el contador en 1, va a ir hasta el 3 de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que arriba. Res va a ser igual a res concatenado con el contador, ¿no es cierto? Entonces va a concatenar 1, luego 2 y luego 3. Y al final, ¿qué tendríamos en la variable res? Tendríamos 1, 2, 3. ¿Qué nos faltaría hacer? Imprimirlo y nada más. ¿Ok? Luego, otra vez ponemos res va a ser igual a vacío. ¿Para qué? Para la siguiente fila, que en este caso va a ser 1, 2. Entonces, contamos del 1 al 2, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con un para. Va a comenzar en 1, va a ir hasta 2, de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo de arriba. Res va a ser igual a res concatenado con el contador. Al final de ejecutar este para que va a haber en res 1 y 2, ¿qué faltaría hacer? Imprimirlo en pantalla. Y por último, tendríamos que otra vez decir res vacío y comenzar a contar del 1 al 1, que básicamente solo es un dígito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el para? Vamos a comenzar en 1, que vaya hasta el 1, de 1 en 1. Entonces, esto solo se va a repetir una vez, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Porque decir, ok, contador es igual a 1. Y va a preguntar, ¿contador es menor o igual a 1? Sí. Entonces va a entrar y va a decir, ok, res, que es vacío, va a ser igual a res concatenado con 1. ¿Cuánto sería? 1. Y aquí aumentaríamos después a 2. ¿2 es menor o igual a 1? No. Ya no se cumple, saldría, ¿no es cierto? Entonces res solo tendría al 1. ¿Qué faltaría hacer? Imprimir res, que solo va a ser el 1. Y bueno, esos son todos los pasos. No tendríamos que hacer nada más. Fin algoritmo, las variables que hemos utilizado, que solo son dos, res y cont. Y si se dan cuenta, estas dos variables las hemos ido reutilizando cada vez, ¿no es cierto? No es que hemos creado un res para, para la primera contada, otro res para la segunda, otro res para la tercera, no. Hemos reciclado la misma variable para para todas las filas, ¿verdad? Que hacen lo mismo. Ok, entonces de esta manera nosotros podríamos resolver este problema. Pero si se dan cuenta, hay mucho pseudocódigo repetido, ¿no es cierto? Siempre hacemos lo mismo. Res igual a vacío, ciclo para contar, imprimir. Res para vacío, ciclo para contar, imprimir. ¿No es cierto? ¿Y eso cuánto repetimos? 5 veces, ¿ok? Entonces, esto se podría hacer mejor con procedimientos, ¿ok? ¿Cómo lo podríamos pasar esto a procedimientos? Un ratito. Aquí está nuestro algoritmo que acabamos de hacer, nuestro pseudocódigo, y ahora lo vamos a pasar con procedimientos. Vamos a utilizar procedimientos para que esto se vea mejor y más cortito, ¿ok? Y básicamente sería esto el resultado, ¿ok? Tenemos el encabezado tal cual el mismo. Aquí solo le creo la variable entero porque ya no necesito una variable res. Pongo inicio, ¿no es cierto? Inicio. Y en vez de poner en las instrucciones todo este chorizo de código, por así decirse, donde es res, vacío, contar, imprimir, me creo un procedimiento que se llama contar, ¿ok? Y a este procedimiento lo llamo en las instrucciones. ¿Cuántas veces? 5 veces, ¿ok? ¿Qué hace mi procedimiento contar? Recibe un parámetro, que es un número. En este caso pongo cuál es el límite hasta el cual tengo que contar. La primera vez tengo que contar hasta el 5, la segunda hasta el 4, luego hasta el 3, luego hasta el 2, luego hasta el 1. ¿Qué hace mi procedimiento? Mi procedimiento, igual, aquí me falta la variable, ¿no es cierto? Me olvidé, ahorita le voy a poner. Inicio, ¿y qué hace este procedimiento? Solo cuenta, ¿no es cierto? Lo que hace esto es contar hasta el número que me den aquí. Entonces, me creo una variable res vacía y me creo el ciclo para comenzar a contar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el contador sea menor o igual a n. ¿De cuánto en cuánto? De 1.
Entonces va a comenzar a contar hasta que el contador llegue a n, ¿no es cierto? Y después va a imprimir el resultado del conteo, ¿no es cierto? Y este n, ¿cuánto vale? Aquí vale 5, aquí vale 4, aquí vale 3, aquí vale 2, aquí vale 1. O sea que cuando la computadora llame a este procedimiento va a contar hasta n. ¿Y cuánto vale n en este paso? 5. Entonces va a hacer esto, va a contar hasta 5, ¿no es cierto? Y lo que va a devolver el resultado va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Luego va a volver, a ver, haremos la prueba. Mejor, haremos la prueba de escritorio. Y aquí voy a poner la variable que me he olvidado. Aquí estamos utilizando una variable res, ¿verdad? Y un cont igual, ¿cierto? Entonces var res, que es de tipo cadena. Incluso aquí estoy poniendo la variable contador, ¿no es cierto? Pero yo lo podría bajar aquí, porque dentro del pseudocódigo principal no utilizo esta variable, si se dan cuenta. No la utilizo. Donde utilizo es aquí. No habría problema, ¿por qué? Porque esta es una variable global, ¿no es cierto? Y esto se puede utilizar tanto aquí como aquí. Pero es mejor que lo pase dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque en el pseudocódigo principal no lo utilizo para nada, ¿no es cierto? Está ahí en vano. Entonces, mejor si lo paso aquí y se queda como variable local. ¿No es cierto? Tengo una variable res, tengo una variable cont. ¿Qué más? Nada más. ¿Okay? Bueno, aquí ya lo tenía con flechitas hecho, al parecer. Pero bueno, vamos a hacer, eh, a ver si lo puedo acomodar. Un poquito aquí, igual. Sí, ya lo tenía acomodado, al parecer. No me estaba acordando. Puse varias flechas. Uf. Entonces todo está en la diapositiva. Entonces, ¿cómo va a funcionar este algoritmo? Con procedimientos ya establecidos. Lo que va a hacer la computadora, como siempre, va a comenzar en el pseudocódigo principal y va a comenzar a leer las instrucciones del pseudocódigo principal. ¿No es cierto? Y la primera instrucción, ¿cuál es? Llamar a contar. ¿Con qué parámetro? Con 5. Entonces, ¿qué va a pasar? La computadora va a poner como un stop aquí, va a decir, ok, aquí me quedo, y va a entrar directamente al procedimiento, ¿no es cierto? N, ¿cuánto vale? Vale 5. Entonces, ¿cuántas veces va a repetir esto? Obviamente primero va a decir res va a ser igual a vacío, y luego va a decir, ok, para contador igual a 1, mientras contador sea menor a n, que vale 5, ir de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces va a entrar aquí 5 veces en realidad, ¿no es cierto? Va a decir, ok, res va a ser igual a res concatenado con el contador, que primero va a ser 1, y otra vez. Aquí ha pasado algo. Ya, sí, y otra vez va a volver al encabezado, ¿no es cierto? Un ratito, creo que estábamos aquí, ¿verdad? Sí. Entonces aquí lo que va a hacer el para ya sabe, ¿no es cierto? Al res le va a concatenar 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así hasta llegar al 5, ¿verdad? Cuando llegue al 5, el contador va a ser igual a 5, lo va a concatenar a la respuesta va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y va a volver al encabezado. Contador ya no va a ser 5, sino va a ser 6. 6 es menor o igual a n. ¿Cuánto vale n? Vale 5. Falso, ¿verdad? Ya no se cumple, entonces va a venir al final. Va a ir al final y luego del final va a imprimir el resultado, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Luego de imprimir el resultado, ya que es la última instrucción que va a pasar, se va a volver al pseudocódigo principal y va a ejecutar la siguiente instrucción, que la siguiente instrucción es igual otra llamada al mismo procedimiento, pero con diferente parámetro. Ahora n ya no va a valer 5, sino 4, ¿verdad? Ahora estamos llamando al mismo procedimiento, pero con otro parámetro. Entonces va a volver a entrar, ahora n vale 4, ¿verdad? Y aquí va a ser lo mismo. Otra vez va a decir res va a ser vacío y contador va a comenzar en 1 hasta el 4. Entonces va a hacer esto 4 veces, va a ser 4 veces. Cuando ya sea la última vez, en res que va a estar 1, 2, 3, 4. Va a salir y de aquí va a imprimir el resultado, 1, 2, 3, 4. Como es la última instrucción, va a volver al pseudocódigo y va a continuar con la siguiente instrucción. Ahora va a contar hasta el 3, entonces lo mismo, va a entrar otra vez al procedimiento, va a hacer esto 3 veces, al final el resultado va a ser 1, 2, 3 y lo va a imprimir.
va a volver al pseudocódigo y va a irse a la siguiente instrucción, que va a ser contar hasta el 2. Lo mismo, va a entrar, va a contar 2 veces, va a imprimir 1, 2 y va a volver al pseudocódigo. ¿No es cierto? Contar hasta el 1, va a entrar, en este caso solo va a entrar una vez al ciclo, va a volver y se va a salir. Y listo. ¿Qué es lo que va a imprimir? Res va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces al final imprimiríamos toda la pirámide que estaba en la anterior diapositiva, ¿verdad? Que es el problema en realidad. Esta pirámide. ¿Ok? Habíamos dicho que este pseudocódigo que hemos hecho aquí lo podemos hacer con procedimientos para que sea más corto, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho. En la siguiente diapositiva hemos agarrado el pseudocódigo y lo hemos transformado o lo hemos simplificado utilizando procedimientos. ¿Ok? Y ambos dan el mismo resultado, si se dan cuenta. ¿Ok? Si yo agarrara esto, el procedimiento el algoritmo del procedimiento, y lo pegara por cada una de las llamadas a este procedimiento que me he creado, el resultado sería esto, ¿verdad? Sería lo mismo que estaba aquí. Pero obviamente esto es mejor porque es más corto y es más organizado, si se dan cuenta. ¿No es cierto? Todo lo que estoy repitiendo aquí varias veces, lo estoy llevando a un procedimiento. Todo lo común lo he llevado a un procedimiento. ¿No es cierto? Lo único que no era común en estas repeticiones era este número, ¿no es cierto? Que aquí solo contaba hasta el 5, aquí está el 4, aquí está el 3. Entonces, eso lo he generalizado por una variable. ¿Y esa variable dónde la recibía? Por un parámetro. Entonces, si quería que cuente hasta el 5, entonces lo enviaba por el parámetro, este n iba a ponerse aquí, ¿verdad? Si quería que cuente hasta el 4, entonces lo enviaba como parámetro, entonces n vale 4, estaría aquí también, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de este parámetro, íbamos a contar hasta el número que quisiéramos, ¿no es cierto? Hasta el número que nos dé el parámetro en realidad. ¿Ok? Y así se lo resolvería este problema con procedimientos, que es mejor, ¿ok? La listen a resolver un problema con procedimientos le llama la estrategia de divide y vencerás. ¿Por qué le llama así? Bueno, esa estrategia es muy conocida, que consiste en dividir un problema grande en pequeños pedazos para vencerlo, por así decirlo. ¿No es cierto? Ante un problema grande, para resolverlo tienes que dividir en pequeñas partes ese problema, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama divide y vencerás, porque mientras más dividido esté el problema, más fácil va a ser resolverlo. ¿Ok? También se lo subí, la anterior clase les dije, ¿no es cierto? Que se los iba a subir un video de un ejercicio que no sabía si lo habían hecho con Alice, pero de que les iba a servir mucho, ¿no es cierto? Y se los subí un video donde resuelvo un problema que es muy largo, que su solución era muy larga y que teníamos que resolver varios problemas. Entonces, ahí también no utilizo procedimientos, pero lo que hago es dividir el problema grande en pequeños problemas para resolver uno por uno el problema y al final juntarlo todo para que resuelva el problema grande. Entonces, en ese video les muestro cómo hacerlo más o menos, ¿ok? Aquí sería lo mismo, solo que cada pequeño problema en la que ustedes dividan sería un procedimiento, ¿ok? Un procedimiento, digamos, el ejercicio que resolví era sobre números primos, creo. Entonces, ya no me acuerdo. Un procedimiento podría ser verificar si un número es primo, ¿no es cierto? Había otro problema que era mostrar los dígitos de un número. Entonces, otro procedimiento podría ser mostrar dígitos de un número. Después teníamos que hallar el siguiente primo. Entonces, otro procedimiento podría ser hallar siguiente primo, ¿ok? Y todo eso lo juntamos en un pseudocódigo principal y va a resolver el problema. ¿Ok? A eso le llaman, dicen, la estrategia de divide y vencerás. Básicamente, si en su examen les dice, aplica la estrategia de divide y vencerás, te está diciendo en otras palabras que utilices procedimientos. ¿Ok? Eso te está diciendo. Si aparece que es probable que sí, porque he visto en varios de sus exámenes eso. Si te dice utiliza la estrategia divide y vencerás, te está diciendo que utilices procedimientos. En realidad, no procedimientos, te está diciendo que utilices subprogramas, ¿ok? Ya puede ser tanto procedimientos o funciones, que eso vamos a ver, que es una función igual, ¿ok? Entonces, así se utiliza un procedimiento. Si se dan cuenta, es como que un pseudocódigo común. El problema que resuelve este procedimiento sería contar del 1 al n, ¿no es cierto? Donde n va a ser un dato que te va a dar el pseudocódigo principal, ¿no es cierto?
Este procedimiento resolvería ese problema, contar del 1 al n. Pero el problema general, el problema grande, era contar del 1 al 5, luego del 1 al 4, luego del 1 al 3, luego del 1 al 2 y luego del 1 al 1, ¿verdad? Entonces, podríamos utilizar esta resolución varias veces, como lo hemos hecho aquí, para resolver el problema más grande, ¿verdad? Entonces, para eso sirven procedimientos, para simplificar o para, incluso si se dan cuenta, para reutilizar pseudocódigo, ¿no es cierto? Aquí no estamos reutilizando, aquí estamos repitiendo lo mismo varias veces. Y aquí sí estamos reutilizando. Aquí siempre entramos al mismo procedimiento para hacer el conteo, ¿verdad? Entonces, siempre entramos al mismo pseudocódigo. Aquí no. Hacemos esto para contar hasta el 5, hacemos esto para contar hasta el 4, hacemos esto para contar hasta el 3. Pero después todo era lo mismo, entonces aquí estamos reutilizando. ¿Ok? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Se ha entendido qué es un procedimiento? ¿Cómo funciona? Bueno, a veces me escriben por el chat, así que tengo que ver. Este es un procedimiento. Aquí tengo otro ejercicio interesante que lo voy a hacer un poquito rápido, aunque creo que esta clase no va a dar tiempo para terminar todo. Bueno, por lo menos les mostraré este ejercicio y entraremos a funciones y la siguiente clase ya hacemos ejercicios de funciones. Pero por lo menos les explicaré qué es una función antes de que termine la clase. Este ejercicio es muy similar al anterior, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso nos dice que hagamos la pirámide, pero hasta un n, ¿no es cierto? Si hace rato la pirámide era hasta el 5, ¿no es cierto? Pero ahora va a ser hasta un n, donde n va a ser un número que el usuario nos va a dar. O sea que si el usuario nos dice que n va a ser igual a 3, entonces solo tendría que aparecer esta pirámide, ¿no es cierto? Esta pequeña. Si nos dice 4, entonces tendría que aparecer esto. Si nos dice 5, tendría que aparecer todo esto. Si nos dice 7, entonces tendríamos que aumentar 2 filas más, ¿no es cierto? Una que vaya hasta el 7, otra que vaya hasta el 6. Ahí recién la siguiente va a ser hasta el 5, 4, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso nos está diciendo el ejercicio, que hagamos la misma pirámide hasta un n, donde n nos va a dar el usuario. ¿Ok? Entonces tendríamos que hacer esa pirámide. Ahora vamos a tener que leer un dato en otras palabras, ¿no es cierto? Aquí están los ejemplos. Si n es igual a 5, entonces tendríamos que mostrar esto. Si n es igual a 3, esto. Si n es igual a 1, solo el 1, ¿no es cierto? Pero ahora, como les digo, ya va a depender del usuario hasta cuándo tendríamos que hacer esto. ¿Ok? El usuario nos va a decir de qué tamaño va a ser la pirámide, en otras palabras. ¿Ok? Pero la lógica sigue siendo la misma. Tenemos que contar hasta n, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. La siguiente vez, ¿hasta cuándo vamos a contar? Hasta n-1. La siguiente, hasta n-2. La siguiente, hasta n-3 y así hasta que contemos solo el 1, ¿verdad? Sigue siendo el mismo razonamiento, no cambia nada, ¿ok? Pero al momento de hacer el pseudocódigo, ahí se va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque en el anterior que nos decía hasta el 5, entonces solo tienes que hacer 5 veces, ¿no es cierto? En este caso, no sabemos cuántas veces tenemos que repetir, va a depender de lo que nos ponga el usuario, ¿no es cierto? Puede que sea 5, puede que sea 4 o puede que sea solo una vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Obviamente, primero tenemos que leer el n, ¿no es cierto? Luego, tenemos que repetir n veces. ¿Qué cosa vamos a repetir n veces? Contar. Si se dan cuenta, si nos dice n igual a 5, ¿cuántas veces tenemos que contar? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 veces tenemos que contar. La primera vez lo tenemos que contar hasta el 5, la primera hasta el 4, o la segunda hasta el 4, la tercera hasta el 3 y así. Si nos dice n igual a 3, ¿cuántas veces tenemos que hacer el conteo? 1, 2 y 3. ¿No es cierto? La primera vez hasta el 3, la segunda vez hasta el 2 y la última vez hasta el 1. Y si nos dice n igual a 1, ¿cuántas veces tenemos que hacer el conteo? Una vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que hacer el conteo? N veces. Entonces vamos a repetir, ¿no es cierto? Conteo, 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 conteo. Entonces, ¿qué tenemos que repetir n veces? Contar. ¿No es cierto? Si n es igual a 5, contamos 5 veces. N es igual a 3, contamos 3 veces. N igual a 1, contamos una vez. ¿Ok? Y, bueno, nada más. Es lo único que tendríamos que hacer. Leer n y repetir n veces qué cosas, contar. ¿Y este contar qué es? Generar esta fila. Y después generar esta. O también podría ser generar esta. ¿Ok? Entonces, es un poco similar al anterior ejercicio. Encabezado, inicio, primera instrucción sería leer n, ponemos leer n tal cual.
Y luego comenzamos a repetir n veces. ¿Qué cosa? Obviamente primero pongo la estructura repetitiva. En este caso estoy utilizando un para. ¿Por qué? Porque yo sé cuántas veces voy a repetir, ¿verdad? En la anterior clase hemos visto cuando se utiliza un para y un mientras, que ambos son una estructura repetitiva. El mientras se utilizaba cuando íbamos a repetir algo, pero no sabíamos cuántas veces exactamente, pero sí sabíamos hasta cuándo. ¿Y cuándo se utiliza el para? Cuando sabemos exactamente cuántas veces tenemos que repetir algo. En este caso sí sabemos cuántas veces tenemos que repetir algo. Tenemos que repetir n veces, que es el dato que nos va a dar el usuario. ¿No es cierto? Si es 5, 5 veces. Entonces, por eso estoy utilizando un para. ¿Ok? Estoy diciendo que i va a comenzar en n. ¿Ok? Mientras i sea mayor a 1, ¿qué vamos a hacer? Ir disminuyéndolo de 1 en 1. ¿No es cierto? Entonces, si n es 5, i va a comenzar en 5, luego va a ser 4, luego va a ser 2, así hasta el 1. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a poder contar, hacer el conteo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que repetir? Contar. Entonces, yo ya tengo un procedimiento que se llama contar, ¿no es cierto? Yo ya me creé un procedimiento que se llama contar. Entonces, simplemente lo llamo. ¿Ok? Lo llamo al procedimiento contar. ¿Y qué es lo que le voy a enviar de parámetro? El i. ¿Ok? La primera vez i, ¿cuánto va a valer? Si n es igual a 5, ¿cuánto va a valer la primera vez i? 5, ¿verdad? La siguiente vez va a ser 4, entonces va a ser esto. La siguiente vez va a ser 3, entonces vamos a generar esto. La siguiente va a ser 2, entonces va a generar esto. Y la siguiente va a ser 1 y va a generar esto. ¿No es cierto? El procedimiento contar, ¿qué hacía? Te lo contaba desde el 1 hasta el parámetro que le enviabas. Entonces, si aquí i es igual a 5, entonces va a ser esto. Cuando sea 4, va a ser esto. Cuando sea 3, va a ser esto. Cuando sea 2, va a ser esto. Y cuando sea 1, va a ser esto. ¿No es cierto? Suponiendo que n va a ser igual a 5. ¿Ok? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Nada más. Es lo único que hay que repetir. El contar, ¿verdad? El contar genera cada fila. Y listo. Entonces aquí ya estamos generalizando. Podemos hacer pirámides de cualquier tamaño. Ya no solo de 5 como lo estábamos haciendo en el anterior ejercicio. Ahora lo podemos hacer de tamaño 3, 1 o mayor a 5 incluso. ¿Ok? Y listo. Eso sería todo. Ponemos las variables que hemos utilizado, que es n y el i, y listo. ¿Ok? Y obviamente no hay que olvidarse de poner el procedimiento. Si no ponen el procedimiento, entonces la computadora va a decir qué es contar. No conozco qué es contar. Entonces tendrías que crear el procedimiento. Este procedimiento es el mismo de hace rato, por si acaso. No cambia nada. ¿Ok? Es el mismo procedimiento que hemos visto en la anterior diapositiva. No cambia nada. ¿Ok? Entonces, como les dije, aquí solo envío por el parámetro hasta cuándo quiero, hasta qué número quiero contar. En este caso, hasta i. Y si se dan cuenta, i va a comenzar en n, que n es el número que nos va a dar el usuario. Y poco a poco va a ir disminuyéndose de uno en uno, hasta llegar a 1. ¿Verdad? Y si quieren, puedo hacer la prueba. Tengo las flechitas aquí. No, no tengo. Hacemos la pruebita. Supongamos que yo quiero hacer una pirámide de tamaño 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la computadora? Va a leer la primera instrucción, leer n, y n vamos a decir que va a valer 4, ¿verdad? Vale, 4. Luego va a venir aquí, al encabezado del para. ¿Cómo se ejecutaba? Primero se leía, la primera vez que entrábamos al encabezado, se ejecutaba esta instrucción, ¿verdad? Y va a ser igual a n, entonces me quedo la variable i. Y va a ser igual a n. ¿Cuánto equivale n? Va a ser igual a n. ¿Cuánto equivale n? 4. Entonces i también va a valer 4. Y luego preguntábamos, ¿i es mayor a 1? Sí, entramos. Llamar a contar. ¿No es cierto? Entonces va a entrar aquí, va a entrar a este procedimiento. ¿Con qué valor va a ser n? Aquí le cambiaremos de nombre, ¿no es cierto? Porque nos vamos a confundir. Que se llame, en vez de n, que se llame m. Por lo tanto, aquí también tengo que cambiar m. Listo. ¿Cuánto vale m? M vale i. ¿Y cuánto vale i? Vale 4. Entonces, m va a ser igual a 4. Ok, entonces vamos a decir res va a ser igual a vacío. Después entramos aquí, ¿no es cierto? Contador va a comenzar en 1, va a ser 1, contador es menor a m, ¿sí? Entonces entramos. Y res va a ser igual a res concatenado con el contador. O sea, aquí va a estar 1. Volvemos, ahora el contador va a ser 2. 2 es menor que 4, sí, entramos. Res va a ser igual a res concatenado con cont. O sea, 1 concatenado con 2. ¿Cómo sería? Tal cual 2.
Listo, volvemos al encabezado, contador va a ser 3, 3. 3 es menor que 4, sí, entramos otra vez aquí. Res va a ser igual a res, que es 1, 2, concatenado con 3. Entonces, 1, 2, 3. Listo, volvemos al encabezado. Contador más 1 va a ser 4. 4 es menor o igual a 4, sí. Entonces entramos otra vez. Res concatenado con cont. O sea, 1, 2, 3 con 4. Listo. Volvemos al encabezado. Contador más 1 va a ser 5. 5 es menor que 4. No. Ya no se cumple esta condición. ¿Qué pasaba? Nos íbamos al final. Y luego del final hacíamos esta instrucción. Que aquí en vez de mostrar es imprimir. ¿Ok? Entonces en pantalla, voy a hacer aquí la pantalla. Aquí va a estar la pantalla. Bueno, en pantalla, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer lo que está en res. ¿Y qué está en res? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Como es la última instrucción del procedimiento que pasaba, nos volvíamos donde nos hemos quedado, en el pseudocódigo principal, que era en esta instrucción, ¿no es cierto? Como ya hemos ejecutado esta instrucción, y es la última, volvemos al encabezado. ¿Cuánto vale i? Bueno, decíamos i menos 1, ¿verdad? Entonces sería 4 menos 1, 3. ¿3 es mayor a 1? Sí. Entonces volvemos a entrar aquí y llamamos al procedimiento contar con el valor i. ¿Cuánto vale i? 3. Entonces, m, ¿cuánto va a valer ahora? 3. Entramos aquí, res va a ser igual a vacío. Ok, res va a ser vacío. Contador va a ser igual a 1. Ok, contador igual a 1. 1 es menor que m. Sí. Entonces entramos. Res va a ser igual a vacío concatenado con 1. O sea, 1. Volvemos al encabezado. Contador más 1, o sea, 1 más 1, 2. 2 es menor que m, sí, entramos otra vez. Res concatenado con el contador sería 1, 2. Volvemos al encabezado, contador más 1 sería 3. 3 es menor que m, menor o igual que m, sí, entramos otra vez. Res concatenado con el contador, que ahora es 3, entonces aquí aumentamos. Volvemos al encabezado, contador más 1, 4. 4 es menor que 3, ya no se cumple esto, nos salimos al final, imprimimos res. ¿Qué es res? 1, 2, 3. Entonces aquí imprimimos 1, 2, 3. Listo, como es la última instrucción del procedimiento, volvemos donde nos hemos quedado, que era aquí. Como es la última instrucción del para, volvemos al encabezado. ¿Y cuánto era? 3 menos 1, 2. ¿Cierto? 2 es mayor que 1, sí. Volvemos a entrar y llamamos otra vez a este procedimiento. Ahora m vale 2. Entonces res otra vez vacío. Contador igual a 1. ¿Contador es menor que 2? Sí. Entonces res concatenado con 1. Entonces aquí sería 1. Volvemos al encabezado. Contador más 1, ¿cuánto va a ser? 2. 2 es menor o igual a 2. Sí. Entramos otra vez. Res concatenado con 2, ¿cuánto va a ser? 1, 2. Volvemos al encabezado. Contador más 1 va a ser 3. 3 es menor o igual a m, o sea, a 2. Falso. Ya no se cumple. Nos venimos al final. Imprimimos res. ¿Qué es res? 1, 2. Entonces en pantalla, 1, 2. Como es la última instrucción del procedimiento, volvemos donde nos hemos quedado en el pseudocódigo principal. Como es la última instrucción del para, volvemos al encabezado. Y menos 1, ¿cuánto va a ser? 1. Ahora sí, 1 es mayor o igual a 1, sí, entramos otra vez. Esta vez, ¿cuánto vale i? Vale 1. Entonces m también va a valer 1. Listo, res va a ser igual a vacío, ok. Contador va a ser igual a 1, ok. Y decimos, contador es menor o igual a m, sí, ¿verdad? 1 es igual a 1, entonces entramos. Res va a ser igual a res concatenado con el contador, que eso sería 1. Volvemos al encabezado, contador más 1 va a ser 2. 2 es menor o igual a 1, falso, ya no se cumple, entonces nos salimos, imprimimos el res, que solo es el 1, ok. 1. Y volvemos al pseudocódigo principal, ¿no es cierto? Porque ya hemos terminado de ejecutar las instrucciones del procedimiento. Volvemos, nos hemos quedado aquí, continuamos. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. Y menos 1, ¿cuánto va a ser? 0. Ahora preguntamos, 0 es mayor a 1, mayor o igual a 1, falso, ya no se cumple esta condición. Entonces, ¿qué hacemos? Nos salimos, ya no contamos más. ¿No es cierto? Fin para, ¿y cómo es la última instrucción? Ahí termina todo. Aquí es fin algoritmo.
Y listo. Y si se dan cuenta, hemos contado, ¿no es cierto? El usuario nos ha dicho que n va a ser igual a 4, entonces el tamaño de la pirámide tenía que ser de 4, ¿verdad? Y lo mismo pasaría si n es igual a 5, a 100, a 1000, igual funcionaría. ¿Ok? Algo que me estoy olvidando aquí y recién me he dado cuenta es que utiliza una variable que se llama res, ¿verdad? ¿Y qué tipo es? Tipo cadena. El n ya está en el parámetro y ya está. Ahora sí está bien. ¿Ok? Aquí igual hemos utilizado procedimientos, ¿no es cierto? Una manera para no utilizar procedimientos sería agarrar lo que está en el procedimiento y ponerlo, en vez de llamar al procedimiento, reemplazamos nomás lo que estaba dentro del procedimiento. Esto que es todo esto, solo que está un poco desordenado. ¿Ok? Y haría lo mismo, ¿no es cierto? Haría lo mismo, no saldría error. Pero es mejor utilizar el procedimiento. Es más ordenado. ¿Ok? Y además, si el docente les pide hacer con Divide y Vencerás o con subprogramas, tienen que hacer esto. ¿Ok? Tienen que crearse un procedimiento que resuelva una tarea. Y desde el pseudocódigo principal, llamar a ese procedimiento, como lo estoy haciendo aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Eh, Te lo borraré. Ese es un procedimiento, ¿ok? Y ahora tenemos 15 minutitos. Nos va a dar tiempo para ver qué es una función. ¿Qué es una función? Como habíamos visto al principio, los subprogramas pueden ser procedimientos o funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una función? Una función es igual, como si fuera un procedimiento. ¿Ok? Tiene un encabezado donde recibe variables, que son los parámetros. Tiene su propia declaración de variables. Tiene su inicio, tiene su bloque de instrucciones y tiene su final. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre procedimientos y funciones? Porque los dos son lo mismo. ¿Ok? Aquí puede venir un conjunto de instrucciones que resuelvan un problema, igual que un procedimiento, como lo que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento y funciones? Que el procedimiento solo realiza un algoritmo y ya, ¿ok? Las funciones hacen un algoritmo, o sea, siguen un algoritmo y te devuelven un valor, un resultado, ¿ok? Te devuelven un resultado. Esa es la diferencia entre procedimiento y función. Que el procedimiento solo hace algo y nada más. La función hace algo y te devuelve un resultado de lo que ha hecho. ¿Ok? Es por eso que aquí, a diferencia del procedimiento, en el procedimiento, en el encabezado se ponía procedimiento y el nombre. Aquí se pone función y el nombre. Pero antes de la función, tú tienes que poner un tipo de dato. ¿Ok? Ya sabemos cuáles son los tipos de datos. Enteros, reales, booleanos, cadenas y caracteres, ¿verdad? Antes de poner función, tenemos que poner un tipo de dato. ¿Ok? Y ese tipo de dato va a ser el tipo de dato del retorno. ¿Ok? O sea, del valor que tú vas a devolver o del valor que va a devolver esta función. ¿Ok? Esta función supongamos que va a devolver un número entero. Entonces aquí tendrías que poner entero. Si va a devolver una cadena, entonces aquí tendrías que volver cadena. Tendrías que poner cadena. ¿Ok? Y dentro de las instrucciones de la función, la última instrucción siempre tiene que ser devolver. ¿Ok? Y entre paréntesis tienes que poner un valor, ya sea un dato concreto, como un número o una cadena, o una variable. ¿Ok? Una variable que te has creado aquí y con este proceso ha ido obteniendo un valor y al final esta variable la quieres devolver. ¿Ok? Entonces, si digamos la variable vale 5, esta función devolvería el resultado 5. ¿Ok? Entonces aquí el tipo de retorno, ¿cuál es? Es un entero. Si aquí devuelve una cadena que dice hola, entonces aquí ¿cuál es el tipo de retorno? Cadena. ¿Ok? Eso tú pones al momento de crear una función. ¿Ok? No hay mucha más ciencia. Una función es como un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia con un procedimiento? Que este te devuelve un resultado y el procedimiento no te devuelve un resultado. ¿Ok? El procedimiento solo hace lo que está en sus instrucciones y listo. Este hace lo que está en sus instrucciones y te devuelve un resultado. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una función
función y un procedimiento. Igual tiene sus parámetros, igual tú puedes utilizar cuantos parámetros tú quieras, puede que no utilices ninguno o muchos, ¿ok? El nombre igual puede ser cualquiera, las variables que tú quieras y listo, ¿ok? Es lo mismo que un procedimiento, con la diferencia que este te devuelve algo, un resultado, ¿ok? Entonces, en el pseudocódigo principal, también se la puede llamar a la función, ¿ok? Pero aquí igual hay otra diferencia con el procedimiento. En el procedimiento decíamos llamar a y el nombre del procedimiento. Aquí no se utiliza eso, ¿ok? Aquí, como la función te devuelve un resultado, ese resultado lo tienes que guardar en algún lado, ¿ok? En una variable. Entonces, normalmente lo que se hace es, para llamar a la función es así, solo tienes que poner su nombre y los parámetros, y nada más, ¿ok? Pero normalmente está asignado a una variable, ¿ok? ¿Por qué? Porque la función te devuelve un resultado, y ese resultado lo tienes que guardar en una variable, ¿ok? Normalmente, o incluso aquí ustedes podrían poner directamente imprimir, por ejemplo, imprimir lo que te devuelva la función, ¿ok? Pero, como ya saben, siempre te devuelve un resultado. ¿Ok? Entonces funciona igual que el procedimiento. La computadora va a leer las instrucciones hasta que llegue al llamado de la función. Y lo mismo que el procedimiento. Va a pasar sus parámetros, ¿no es cierto? Si A vale 5, C va a valer 5. Si B vale 6, D va a valer 6. ¿Ok? Pasa sus parámetros y luego se va a la función a ejecutar sus instrucciones. ¿No es cierto? Va a ejecutar sus instrucciones como un procedimiento, pero en algún momento va a llegar a la última instrucción, que la última instrucción siempre tiene que ser el devolver, ¿no es cierto? Devolver n, por ejemplo. En este caso, n es una variable. Entonces, el valor que tiene n lo va a devolver. Supongamos que esta función hace la suma de estos dos parámetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a devolver? N. ¿N qué va a ser? C más D. Supongamos que C es 1 y D es 2. ¿Cuánto va a ser? 3. Entonces, N tendría que valer 3. ¿Ok? Supongamos que esta función hace la suma. Entonces, ese 3, cuando volvamos al pseudocódigo principal, se va a guardar en la variable a la que está siendo asignada la función. ¿Ok? Por eso hay que hacer la asignación, porque la función te devuelve un resultado. Y ese valor hay que guardarlo o mostrarlo, aunque sea. O sea, esto también podría estar dentro de un imprimir, por si acaso. O incluso podría estar dentro de una condición. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Y después de volver al pseudocódigo principal, sigue ejecutando las instrucciones que están por debajo, ¿ok? Funciona igual que un procedimiento, con la diferencia que este sí te devuelve un resultado. El procedimiento no te devuelve un resultado, ¿ok? Vamos un ratito otra vez al procedimiento. ¿Qué se hacía para llamar a un procedimiento? Se ponía llamar a y el nombre del procedimiento, ¿verdad? Que aquí otra vez está mal. Pues lo arreglaré. Poníamos estas palabras, llamar a, y luego decíamos o indicábamos el nombre del procedimiento y sus parámetros, ¿no es cierto? Y entrábamos aquí y ejecutábamos todo su bloque de instrucciones. La función es lo mismo, solo que en vez de poner llamar a, normalmente se lo asigna a una variable o incluso, como les dije, aquí podría estar imprimir, imprimir lo que te devuelva la función de resultado. ¿Ok? También podría pasar esto. ¿Ok? También podría pasar esto. O incluso podríamos utilizarlo en una condición. Por ejemplo, ¿qué estructura utiliza condiciones? La condicional sí, por ejemplo, A es igual a lo que me devuelve la función. Entonces, ejecutar su bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que esta función devuelve un valor, ¿no es cierto? Entonces, por eso se puede utilizar así. Porque el valor lo va a reemplazar después aquí. Y va a preguntar, A es igual al valor que te ha devuelto la función y ahí ya se evalúa la condición, ¿no es cierto? Entonces así funciona la función. Muy similar al procedimiento, pero con la diferencia que la función te devuelve un resultado. ¿Ok? Y que con ese resultado tú ya puedes hacer cualquier cosa. Es como si fuera es como si estuviéramos obteniendo el valor de una variable, básicamente. ¿Ok? Y por eso lo estamos asignando a otra, o lo estamos imprimiendo o la estamos utilizando en una condición. ¿Ok? Es lo mismo que un procedimiento, con la diferencia que la función te devuelve algo, un valor.
¿ok? Y por lo tanto, tenemos que hacer algo con ese valor. No, nunca van a ver esto. Nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque como esto te devuelve algo, aquí ¿qué estás haciendo con lo que te está devolviendo? Nada. No estás ni imprimiendo, no estás ni asignando, no estás ni utilizándolo en una condición, ni nada. ¿Ok? Entonces nunca van a ver esto. Nunca van a ver a una llamada a una función sin que esté haciendo nada. ¿Ok? O va a estar asignado a una variable, o tal vez va a estar haciendo una operación, uno más lo que te devuelva el resultado, por ejemplo. O también, si te va a devolver, por ejemplo, si esto te devolvería una cadena, entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos concatenarla con otra cadena, ¿verdad? Digamos que aquí dice resultado concatenado con el resultado que te va a dar la función, por ejemplo. ¿Ok? Pero nunca van a ver a una llamada de la función solita, como les he mostrado, ¿no es cierto? Nunca va a estar así, porque el valor se perdería. De nada te serviría recuperar el valor si no vas a hacer nada con ese valor. Para eso te creas un procedimiento que no te devuelve nada, ¿no es cierto? Si ustedes van a necesitar hacer un proceso o una función, tienen que ver eso, ¿no es cierto? Básicamente, si ustedes van a necesitar hacer un subprograma, ¿no es cierto? Que puede ser tanto un procedimiento o una función, ustedes tienen que pensar, ok, lo que voy a hacer en este subprograma, ¿me va a devolver un resultado o no me va a devolver un resultado? Si me va a devolver un resultado, entonces tengo que hacer una función. Si no me va a devolver un resultado, entonces tengo que hacer un procedimiento. ¿Ok? Eso es un subprograma. Entonces, eso siempre que quieran hacer una función o un procedimiento, tienen que pensar en eso. ¿Me va a devolver o no me va a devolver algo? ¿Necesito que me devuelva algo o no necesito que me devuelva algo? ¿Ok? Eso tienen que pensar al momento de utilizar subprogramas. ¿Ok? Después aquí, ¿qué tanto tiempo tenemos? 7 minutos, ¿será que da tiempo? ¿Qué tenemos que hacer aquí? No, está larguito. Yo creo que esto vamos a continuar la siguiente clase porque el ejemplo de las funciones, porque está un poco larguito, si se dan cuenta, todo esto es el pseudocódigo. Obviamente aquí no estoy utilizando funciones. Después les voy a mostrar cómo este pseudocódigo lo podemos pasar a funciones, o sea, utilizando funciones, que básicamente lo hago aquí. Este es el pseudocódigo sin funciones y este es el pseudocódigo con funciones, ¿ok? Pero no voy a dar tiempo a explicarles todo eso. Eso les voy a explicar directamente en la siguiente clase. Y la siguiente clase ya comenzaríamos a resolver ejercicios para su examen. ¿Ok? Porque ya este es el último tema. Así, en funciones, el tipo de dato a devolver siempre tiene que coincidir con el tipo de dato de la variable a la cual asignaremos el valor que la función nos devuelve. Si es que utilizamos la instrucción de asignación, ¿no? Sí, sí, eso sí es verdad. A ver, les explico lo que dice, tal vez no han entendido. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? He dicho que le vamos a asignar a A lo que me devuelva la función, ¿no es cierto? Y la función que me devuelve un entero. Entonces aquí siempre va a devolver un entero, nunca va a devolver un real o una cadena o un booleano o un carácter, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque he dicho, al momento de crear la función, he dicho, esta función te va a devolver un entero. Y al devolver aquí n, estoy devolviendo un entero, ¿ok? Por lo tanto, a la variable a la que tú le vas a asignar ese resultado, tiene que coincidir con el tipo de datos que te está devolviendo la función, ¿no es cierto? Entonces, esta variable a también tiene que ser entero. ¿Por qué? Porque la función te está devolviendo un entero, ¿no es cierto? Si la función te devolvería una cadena, si aquí fuera cadena, por ejemplo, la función fuera una cadena y tú quisieras hacer esto, está mal. ¿Por qué? Porque A es un entero y a un entero tú estás intentando guardar una cadena, ¿no es cierto? La función te devuelve una cadena. Entonces está mal. Tendrías que crearte otra variable, sea cadena, por ejemplo, y recién a esa variable asignarle lo que te va a devolver la función. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esta función te devuelve una cadena. Si fuera un booleano, que también puede ser, entonces igual, tengo que el resultado asignarle a una variable booleana. No puede ser una cadena ni un entero. ¿Ok?
Otra cosa importante que igual ahorita me acabo de dar cuenta, un ratito, es que aquí, como digo que la función me va a devolver, aquí era entero, como digo que la función va a devolver un entero, entonces en la instrucción devolver de la función, ¿no es cierto? Esta cosa que tú pones aquí tiene que ser un entero, ¿ok? Porque estás diciendo que la función me va a devolver un entero. Entonces aquí yo no puedo poner una cadena, ¿no es cierto? Una cadena que diga hola, por ejemplo. Estaría mal, me saldría error. Tampoco podría poner un real, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo esta función te va a devolver un entero. Entonces le tengo que devolver un entero. ¿Ok? Ya sea un entero, un valor concreto de un entero o una variable que sea de tipo entero, ¿no es cierto? Eso igual es importante. Esto es muy importante en realidad. Tú, al momento de crear una función, tú primero lo que piensas al momento de crear un subprograma, dices, ¿necesito que devuelva un resultado? ¿Sí o no? Si determinas que sí necesitas que te devuelva un resultado, después tienes que pensar qué tipo de resultado me tiene que devolver. Me tiene que devolver un número, me tiene que devolver un real, me tiene que devolver una cadena, me tiene que devolver un booleano. Entonces, dependiendo a eso, tú tienes que decir, ok, yo necesito que me devuelva un real o necesito que me devuelva un entero. Entonces aquí pongo, ok, esta función me va a devolver un entero. Y al momento de poner esta instrucción de devolver, obviamente aquí tienes que devolver un entero, porque has dicho que vas a devolver un entero. ¿Ok? Obviamente si al momento de crear tu función te das cuenta que, pucha, no, creo que no tendría que devolver un entero, tendría que devolver un real, por ejemplo, ¿no? M de tipo real. Te das cuenta que no tenías que devolver un entero y tienes que devolver un real. Entonces, ¿qué haces? Bueno, no pasa nada, simplemente le cambias, ¿no? Entonces voy a devolver el real y aquí en el tipo de retorno igual pones real. ¿Ok? Obviamente aquí también tendrías que tener cuidado de que lo que te va a retornar la función igual vaya a una variable real, ¿no es cierto? Entonces aquí en este caso tendría que crear una variable r, por ejemplo, que va a ser un real, entonces este tendría que estar asignado a un real, para que todo coincida y no te salga error o no haya problemas, ¿ok? En una función, al final igual ponemos fin procedimiento. No, mentira, aquí me he equivocado, gracias por hacerme dar cuenta. Como aquí, ¿no? Fin función. Aquí, no sé por qué, he puesto fin procedimiento, fin función. Esto lo voy a quitar como estaba hace rato. Eso es, muchachos. La siguiente clase vamos a ver los ejemplos de cuándo utilizar funciones, que son, básicamente solo es ese, creo. Esto ya no es un ejemplo, este es un ejercicio que resolví. Solo veríamos este ejemplo y ya comenzaríamos a resolver problemas para el examen. ¿Ok? Creo que tengo algunos exámenes pasados de la LICEN y podríamos resolver esos exámenes pasados. O también si ustedes tienen algún ejercicio que quieren que resuelva, que no han podido hacer en la clase de la LICEN,